Continuamos con la tercera parte de la clase y vamos a continuar con algo asociado a la linealidad. Tenemos el rango lineal, ¿sí? Básicamente lo que me especifica el rango lineal es entre qué concentraciones. Básicamente nuestra concentración y nuestra señal son proporcionales, ¿sí? El rango va a depender de los estudios de linealidad que yo realicé, ¿sí? Y depende de la aplicación que yo le voy a dar a este método analítico, ¿sí? Cuando me refiero a los estudios de linealidad es a todo lo que informamos antes. Por otra parte, el procedimiento analítico tiene que tener un grado aceptable de linealidad, exactitud y precisión dentro de este rango que nosotros especificamos, ¿sí? Por lo cual no está dado específicamente por una sola variable. Típicamente, como habíamos hecho en otras materias, en otros estudios, el rango lineal va desde el límite de cuantificación hasta el último punto donde la curva es lineal, pero esto va sometido a que todo lo anterior se esté cumpliendo, que en ese rango se esté cumpliendo una exactitud óptima, una precisión óptica y que obviamente sea lineal, teniendo en cuenta lo que nosotros antes dijimos que efectivamente señal versus concentración estaba siendo lineal, ¿sí? Bien. Con respecto a la exactitud, básicamente la exactitud expresa la concordancia entre un valor que es aceptado como real, muchas veces ese valor real está dado por un material de referencia o convencional, y el valor que yo estoy midiendo, básicamente, ¿sí? El valor encontrado es el valor que yo mido una vez que proceso la muestra, lo paso por una curva de calibrado y obtengo un valor encontrado. Para estar ofreciendo algún parámetro que nos hable de exactitud, lo que se utiliza regularmente es un porcentaje de recuperación, ¿sí? ¿Cómo se calcula la recuperación? Primero lo que hay que tener en cuenta es que se trata una mezcla preparada en el laboratorio de todos los componentes excepto el principio que yo quiera medir, ¿sí? Básicamente es la matriz sin nuestro analito. Tengo varias muestras, varias matrices, y voy a estar enriqueciéndolo con distintas cantidades del estándar, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Lo que yo hago luego es comparar la concentración acá, vamos a hacer zoom. Yo lo que hago es comparar la concentración que me da la curva, ¿sí? La concentración de la curva, básicamente tenemos una regresión lineal y yo tengo una concentración que mido a través de la curva, pero además tengo una concentración teórica, ¿no? Tengo una concentración teórica que yo sé cuánto agregué a la matriz y por el tratamiento de la muestra, yo sé qué concentración tendría que tener la solución que yo estoy midiendo, ¿sí? Así que el porcentaje de recuperación va a ser la división de la concentración que me da la curva, dividido la concentración teórica, ¿sí? Que esa yo la puedo calcular. Y, ¿qué más? Esto va a estar relacionado con la exactitud del método. Si yo tengo una exactitud alta, esto va a significar que este número va a estar cercano al número 1, ¿sí? Porque yo quiero que, si mi método es exacto, lo que me dice la curva sea similar a lo que yo sé que agregué a esa solución, ¿sí? O sea, si yo preparo una solución 100 ppm y la curva me devuelve que era 50 ppm, claramente no estamos teniendo un valor de 1 en esta división, ¿sí? Tenemos una diferencia del 50% entre uno y otro. Bien, con eso estamos teniendo un valor relacionado con la exactitud, ¿sí? A ver.
Esta no es la única posibilidad de expresar exactitud. Muchas veces lo que se compara es la técnica que nosotros estamos utilizando contra otra técnica que ya fue validada. Se conoce que esa técnica funciona, que me está dando que me da valores que son válidos, que son coherentes, y comparo el valor que me da mi técnica contra el valor de la otra técnica, ¿sí? También lo que se hace en otras ocasiones es preparar una curva de calibrado en solvente, ¿sí? Y otra curva de calibrado en la matriz enriquecida. Se preparan los mismos puntos, curvas de calibrado, y después se comparan ambas curvas, ¿sí? Si no hay efecto de matriz, eso significa que ambas curvas van a estar solapando, que son estadísticamente equivalentes, ¿sí? Si no lo son es porque hay alguna especie de efecto matriz y la recuperación no es total. ¿Qué se debe informar para hablar de exactitud? Tenemos que hablar del porcentaje de recuperación, ¿sí? Tenemos que hacer 9 determinaciones como mínimo y se suelen utilizar 3 concentraciones diferentes. Muchas veces lo que se hace es medir la recuperación a una concentración baja, a una concentración igual o muy cercana a la concentración que yo probablemente vaya a medir de mi analito, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un producto farmacéutico, tenemos un comprimido y ya sabemos que ronda entre los 20 miligramos el contenido de mi analito. Bueno, uno de los valores que yo voy a tener que medir exactitud es cercana a esa concentración. Y otro en concentraciones altas. ¿Por qué elijo estas concentraciones? Bien, porque la exactitud no necesariamente va a ser igual a lo largo de la curva. Si bien saben, tenemos distintos efectos a lo largo de la curva. A concentraciones muy bajas va a haber problemas con la señal, con el ruido, y a concentraciones muy altas ya puedo estar perdiendo un poco la linealidad, por lo cual típicamente se utilizan concentraciones en esos rangos, ¿sí? Por otra parte, para hacer comparaciones estadísticas se utilizan los test F y los test T. No, de nuevo, no vamos a estar ahondando exactamente en cada uno de estos tests, pero sepan que existen y que no es simplemente solo calcular recuperación, sino que hay un poco más de análisis estadístico. Bien, si hablamos de exactitud, también recuerden que podemos hablar de precisión. Si recuerdan este gráfico que ya lo habrán visto muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre la exactitud y precisión? La precisión, si recuerdan, era básicamente la dispersión que yo tenía con una serie de mediciones. Cuanto más preciso, menos dispersión. Y si se fijan, tenemos el ejemplo de 4 casos. Tenemos un método exacto y preciso porque estamos teniendo en el centro, que sería la medida exacta, y tenemos que casi todas las mediciones están en la misma zona. Por otra parte, tenemos un método inexacto pero preciso, ¿sí? Porque la dispersión es muy baja, ¿sí? Si se fijan, la dispersión es muy baja, pero sin embargo es preciso porque una medición de otra está muy cercana a la otra. Tenemos un método exacto y preciso. ¿Qué es esto? Tenemos un método que está cercano al valor real, que es el valor del medio, pero es muy impreciso, ¿sí? Si se fijan, tenemos toda una zona con mediciones que están por todos lados. Y por otra parte tenemos un método inexacto e impreciso, que es lo que nunca queremos. No queremos este tipo de mediciones. Idealmente nosotros queremos que nuestro método sea exacto y preciso, obviamente. Bien. ¿Qué tenemos en precisión? La precisión se puede dividir en 3 niveles, que los vamos a ver ahora. Podemos hablar de repetibilidad, de precisión intermedia y de reproducibilidad. La repetibilidad está relacionada con mediciones en las mismas condiciones. Básicamente estamos hablando, por ejemplo, tengo una solución de 30 ppm que la voy a medir el mismo día, en el mismo equipo, el mismo operador, en el mismo laboratorio, todo lo mismo.
hago una serie de mediciones y veo qué tan dispersas son, ¿sí? Lo hago en distintos valores de concentraciones, ¿sí? De nuevo, en este caso se suelen hacer mínimamente 9 determinaciones a 3 concentraciones distintas. Como habíamos dicho antes, que la precisión puede variar según las concentraciones. Se hacen a concentraciones bajas, a concentraciones cercanas al valor que yo quiero medir y a concentraciones altas. Entonces lo que hacemos es medir, por ejemplo, en un HPLC, hacer inyecciones, distintas inyecciones sobre una misma muestra, ¿sí? Y además, extra esto, se hacen determinaciones, mínimamente 6 determinaciones a la concentración teórica del analito, ¿sí? Tenemos también precisión intermedia. De nuevo, lo que se está viendo básicamente es la dispersión, pero en este caso, ¿qué es lo que varía? Ya no estoy viendo la precisión en el mismo día, con el mismo operador, con el mismo laboratorio, que sea básicamente que sea todo lo mismo, sino que estoy cambiando algunas condiciones, ¿sí? Puede ser que sea distintos operadores, distintos equipos, entre otros, ¿sí? Hay algo acá que no necesariamente sea así, de laboratorio, olvídense, pero sí distintos operadores, distintos equipos, ¿sí? Y se ve la variación que hay entre, por ejemplo, el operador 1 va a medir 6 veces a una concentración, el operador 2 mide esas 6 veces esa concentración, se compara la dispersión entre ambos. Por último, tenemos la reproducibilidad, y la reproducibilidad expresa la precisión entre laboratorios. Básicamente estamos hablando de estudios interlaboratorios, ¿sí? Lo que tenemos son estudios que comparan la precisión en un equipo de trabajo y en otro equipo de trabajo en otro laboratorio. Obviamente esto requiere un diseño especial, esto se planifica mucho y suelen estar dirigidos por distintos organismos de referencia antes de publicar un método oficial, ¿sí? Este es el nivel más alto básicamente de precisión. Antes, como les decía, por eso les dije que acá ya sea de laboratorio, puede ser que sea de un laboratorio dentro de un mismo laboratorio. Pueden ser distintos equipos típicamente o distintos operadores, pero ya si es otro laboratorio ya estamos más sobre lo que es reproducibilidad, ¿sí? ¿Cómo informamos la precisión? En todos los casos se va a informar de la misma forma. Para todos los niveles tenemos que informar desvío estándar y también un desvío estándar relativo, que lo pueden encontrar con la abreviación de RSD o CB, que sería por coeficiente de variación. ¿Y qué es ese desvío estándar relativo? Bueno, es solamente el desvío estándar dividido la media, ¿sí? Si por ejemplo estoy pinchando 50 ppm de una solución de lo que sea, tengo 10 pinchazos y ¿cuál es la media de las concentraciones? Bueno, dijimos 10 ppm, creo que dije 10 ppm. Ese sería el valor de la media, ¿sí? Multiplicado por 100 para tenerlo en porcentaje. ¿Por qué es importante esto? Por lo que ya dijimos varias veces, que la precisión va a estar de alguna forma ligada a las distintas concentraciones en la parte en la que yo esté básicamente de la curva de calibrado, ¿sí? Bien, esto es todo con respecto a precisión. Tenemos además algo más que agregar, que esto no lo vimos mucho en alguna otra materia, pero también tenemos algo que agregar a la validación, que sería la robustez. Básicamente sería, como su nombre le indica, es qué tanta variabilidad se banca nuestro sistema. Podemos tener distintas variables, ¿sí? Podemos ver cómo influencia a las determinaciones que haya pequeñas variaciones en temperatura, variaciones en flujo,
la estabilidad de las soluciones, si utilizo no sé, un buffer que preparé hoy o si utilizo un buffer que quedó en la heladera. También la composición de la fase móvil, si varía un poco o si varían los reactivos. Ese tipo de cosas son las que me están hablando de robustez. Básicamente, lo que estoy hablando es de qué tan reproducibles son los resultados que obtengo si hay variedad en algunas condiciones, ¿sí? Y todo el tiempo hablamos o mencionamos criterios de aceptabilidad, pero no hablamos de cuándo un coeficiente de correlación es bueno o cuándo la precisión es buena porque tiene cierto valor, sino que lo que dijimos es que si no llegaban a cumplir criterios de aceptación, tal vez no estábamos ante un método validado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los criterios de aceptabilidad no son fijos, van a depender del ensayo que yo esté realizando, de las pruebas que yo esté realizando, pero muchas veces los criterios de aceptabilidad o pueden venir de un organismo, yo estoy siguiendo, no sé, un método de validación para determinar algún producto farmacéutico y me baso en una técnica normalizada que fue publicada por la Farmacopea de Estados Unidos, por ejemplo. Yo a esa técnica, nuestro organismo ya nos da ciertos parámetros de aceptabilidad, criterios de aceptabilidad, y más allá de eso, para quien el laboratorio esté trabajando, muchas veces impone sus criterios de aceptabilidad. La norma puede decir que una repetibilidad de inyección del 1% está bien, pero mi cliente me pide que sea del 0,5%, por ejemplo. Por lo cual no hay criterios de aceptabilidad universales. Eso va a depender en dónde esté trabajando, quién es mi cliente, qué norma esté siguiendo, ¿sí? Y de ahí van a salir los criterios de aceptabilidad. Como ejemplo, yo les dejé una tabla de rangos que pueden ser típicos, ¿sí? Para lo que pueden usar para guiarse. Van a encontrar otros criterios de aceptabilidad en toda la información, en el material adicional que tenemos de validación, que se los voy a mandar por mail. Pero sí es importante que sepan que los criterios de aceptabilidad no son únicos, ¿sí? Pueden variar y pueden depender de muchas cosas. Por último, algunos comentarios extras a tener en cuenta. Algunos de ellos son que en las validaciones absolutamente todo tiene que estar documentado, todo lo que yo haga, todo lo que yo pese, todo el cromatograma que yo obtenga tiene que estar impreso y tiene que estar en el informe de validación, absolutamente todo. Si yo estoy siguiendo alguna norma y tuve que variar algo, por más pequeño que sea, tiene que quedar documentado y aclararse, ¿sí? Los equipos, obviamente yo estoy validando una técnica y tengo un equipo en mi laboratorio, ¿sí? ¿Cómo me aseguro que ese equipo me esté dando un valor que está bien, básicamente, ¿sí? Porque yo puedo validarlo todo y si el equipo no está calibrado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo tengo la obligación, el laboratorio tiene la obligación de si está validando una técnica o si su técnica está validada, que cada cierta cantidad de tiempo, que pueden ser un par de meses, puede ser un año, tiene que venir un técnico a verificar que el equipo esté respondiendo correctamente, ¿sí? Tanto si se verifican, por ejemplo, en un HPLC los flujos, la temperatura, que el detector esté funcionando bien a distintas longitudes de onda, si es un detector UV, todo lo que pueda variar todo lo que pueda ser un parámetro variable en un equipo tiene que estar funcionando correctamente y de eso se encarga el técnico, de ver que esté funcionando correctamente. A su vez, el técnico de alguna forma tuvo que haber validado su método y así es como una cadena, ¿sí? Esto es muy importante y si en el caso de que haya una auditoría, si se pide la calibración del equipo y no está, básicamente la validación no vale, ¿sí? Todo es tan riguroso en una validación que hasta se evalúa que la limpieza de los distintos materiales que voy a usar o si por alguna razón tuve que realizar una síntesis y el material no estaba limpio, obviamente sí lo tiene que estar, todo tiene que estar validado, hasta la limpieza de los materiales, ¿sí?
Si no estoy dentro de los criterios de aceptabilidad que vimos antes o los que me hayan dicho que se tienen que cumplir, tengo que repetir las pruebas, ¿sí? Obviamente, antes de comenzar con una validación se evalúan costos, los tiempos de corrida, solventes, hora de equipo, horas de analista, ¿sí? Y una vez que ya tengo el informe de validación que está aprobado, se tiene que poner a prueba con otro analista, ¿sí? Hasta acá llegamos con lo que sería la teoría de validación. Luego les voy a enviar un ejercicio que tienen en la guía para que lo vean y les voy a explicar un poco de qué va, ¿sí?